Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son los tipos de hernias de la pared abdominal. Como ponente, Juan Manuel Aranguren, residente de primer año de cirugía general, y como tutor, el doctor Eduardo Marquina. Ahora, para empezar un poco con los tipos de hernias de la pared abdominal, tenemos que, tenemos que definir lo que es un tipo de hernia. Entonces, los objetivos a desarrollar el día de hoy serán definición de hernia y tipos más frecuentes. Aspectos importantes: hernias de la pared abdominal, de la región inguinofemoral y lumbares. Por lo que, primero que nada, tenemos que hablar de generalidades. Y bueno, ¿qué es una hernia? Es la protrusión de un saco revestido a través de un defecto de la pared abdominal. ¿Y qué compone ese saco? Bueno, un saco herniario, su contenido y el anillo. Esas son las tres características de esa hernia. ¿Cómo se clasifican? Bueno, pueden ser congénitas o adquiridas. En nuestra área de cirugía de adulto, pues nos enfrentamos mucho a lo que son las adquiridas, pero de igual forma, una que otra hernia congénita. Por su condición, puede ser reductible, ¿sí? Son aquellas hernias que pasan a través del anillo inguinal, pero se pueden reducir a la cavidad abdominal. Las irreductibles, las cuales el anillo es muy estrecho, por lo cual no se puede reducir, no se puede introducir de nuevo a la cavidad abdominal. Puede ser coercible, las cuales son las que entran de nuevo a la cavidad abdominal, pero vuelven a salir, o incoercibles, las cuales no pueden volver a entrar a la cavidad abdominal. Pueden estar encarceladas, ¿sí? Las cuales pueden comprometer un poquito de dilatación de asa, pero no va a haber compromiso vascular. Y las estranguladas, donde va a haber un compromiso vascular de esa asa intestinal herniana. Por su contenido, bueno, puede ser por deslizamiento, la cual, según la literatura, van desde un 0,4 a un 6%. En el caso de esta imagen tenemos lo que es la vejiga, ¿verdad? En un saco herniario. Tenemos la Elitre, la cual es un divertículo de Meckel que entra y que es lo que produce la hernia. También tenemos las de Amiens, que es el apéndice cecal, el cual se introduce en el contenido del saco herniario. La de Richter, que se da en el 1% de los casos, donde se introduce el borde antimesentérico de esa asa intestinal, y las de Maid, que es la llamada hernia en W, en donde se estrangula una porción de asa que está dentro del interior de la cavidad abdominal. Por su localización, hoy hablaremos de lo que son las hernias epigástricas, umbilical, infraumbilical, Spiegel, inguinal, femoral, perineal y las hernias lumbares. En cuanto a lo que son las hernias epigástricas, bueno, representan de un 0,5 a 3,6% de las hernias de la pared abdominal y son más frecuentes en los hombres en una proporción de 3 a 1. En la presentación clínica, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a palpar una tumoración en la línea alba entre el ombligo y el cartílago cifoide. La literatura nos habla de que el 70% está formado de grasa preperitoneal o del ligamento falciforme. Y pues bien, para hablar un poco también de anatomía, para entenderlo aún mejor, tenemos que recordar un poco que la pared anterior del abdomen está formada en su zona medial por los músculos rectos, que se insertan cranealmente en lo que es la quinta, sexta y séptima costilla, y caudalmente en el pubis. Están rodeados por su aponeurosis, que no serían más que las fibras de los músculos oblicuos y transversos. Y la unión de estas aponeurosis es lo que daría lo que llamamos línea media. La vaina de los rectos es completa hasta 4 centímetros por debajo del ombligo, donde se encuentra la línea arqueada o arcada de Douglas. Aquí la disposición de esas fibras cambia y todas ellas pasan por delante del músculo recto del abdomen. Es decir, que los defectos a nivel de la línea alba permiten la salida o las herniaciones de grasa preperitoneal, que es lo que definimos como hernias del
Probando. Y recuperamos la conexión. Por lo cual las hernias epigástricas se localizan en la línea media abdominal entre lo que es el apéndice cifoides y el ombligo. Esto es lo que nos da que todas las que están por debajo de la cicatriz umbilical se llamen hipogástricas. Y dentro de la cicatriz umbilical, umbilicales. Y la situación de aumento de presión intraabdominal, como la obesidad, embarazo, ascitis, pueden favorecer la ruptura de las fibras aponeuróticas de la línea alba y originar estas hernias. Entonces, como les digo, clínicamente se pueden presentar como una tumoración de pequeño tamaño en la línea media abdominal, recubierta de piel, y el saco herniario que suele contener grasa preperitoneal. Y pues la línea arqueada o arco de Douglas, el cual sería el nombre que recibe la referencia anatómica donde cambia la disposición de las capas que recubren el músculo recto anterior, por lo que debajo de esta línea arqueada se apoya directamente la fascia transversal. Y esto es lo que nos va a dar lo que son las llamadas hernias de Spiegel o las infraumbilicales, que eso lo vamos a ver más adelante. Aquí también es importante recordar que esa progresiva laxitud y adelgazamiento de la línea alba, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, entre lo que es el apéndice cifoides y el pubis, con separación progresiva de estas asas musculares, causa la protrusión de contenido intraabdominal. Cuando la separación es mayor de 2 centímetros, se puede observar que hay una diástasis de los rectos. Y esto me puede llevar consigo a desarrollar hernias epigástricas. No existe un orificio o un anillo herniario en estos casos, pero progresivamente ese ensanchamiento, pacientes obesos, mujeres embarazadas, de la línea alba es un importante factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de hernias, también de las umbilicales y de las infraumbilicales, por supuesto. Y pues la aparición de esta diástasis de los rectos también está favorecida por situaciones que aumentan la presión intraabdominal, como obesidad, partos gemelares, ascitis, tos crónica, EPOC, enfermedades de colágeno, entre otras cosas. Ahora bien, la hernia epigástrica puede tratarse de forma electiva o como emergencia, según sea el caso, que produzca la sintomatología. Por ejemplo, una obstrucción intestinal. También está descrito en la literatura que puede ser tratada con anestesia local, general, según sea el caso, según sea el criterio del cirujano. Y de igual forma el cirujano puede tomar la decisión de dejar o no una malla para evitar una recidiva, lo que se denominaría hernioplastia, o hacerlo de una cirugía de forma abierta o por vía de laparoscopia. En este caso podemos ver la técnica de laparoscopía, en donde atrás se colocan los trócares, se realiza el neumoperitoneo, se logra visualizar contenido de epiplón introducido en lo que es la hernia, se retira, se mide, se coloca una malla de esta medida, se logra colocar en el defecto y se colocan algunas grapas reabsorbibles y el resultado final pues es este. Ahora, en cuanto a lo que es una hernia umbilical, pues de igual forma es un defecto del cierre de la fascia abdominal que permite la protrusión del contenido intestinal a través del anillo umbilical. Es la patología umbilical más frecuente en lo que son lactantes, donde se observa en el 10% de todos los recién nacidos normales y con mayor frecuencia en pretérminos, síndrome de Down e hipotiroidismo. Algunos de estos recién nacidos resuelven su hernia en los primeros 2 años de vida y otros siguen continuando con esta hernia hasta que llegan a la vida adulta. Ahora, hablando un poco de epidemiología, las hernias umbilicales constituyen entre el 6 a 14% de las hernias de la pared abdominal en adultos, de las cuales 90% son adquiridas, con predominio en las mujeres en relación 5 a 1.
¿Por qué? Bueno, tenemos varios factores predisponentes como el embarazo, la obesidad, la citis, los tumores, tos crónica, actividad física, y todo esto aumenta la presión intraabdominal. Pero ¿por qué hablamos de las mujeres? Por lo que son los embarazos. Ahora bien, ¿cuál es la clínica? Pues va desde una simple hernia asintomática hasta una condición catastrófica con encarcelamiento, lo cual va a producir la emergencia, que este paciente llegue a nuestra emergencia con necrosis de la piel y del contenido aéreo. Esto influye en la percepción y priorización del tratamiento quirúrgico, especialmente en los escenarios que no son urgentes. Tomar la decisión de una cirugía electiva o de una cirugía de emergencia. A veces los estudios imaginológicos son útiles en los pacientes obesos, donde podremos hacer diagnóstico diferencial con otras patologías. Interrogar antecedentes quirúrgicos de la pared abdominal ante un dolor umbilical sin una evidente manifestación clínica de que realmente sea una hernia. Y otra presentación son las hernias yustaumbilicales, las cuales se localizan por encima, de forma lateral e inferior, a 2 centímetros de la región umbilical y se denominan yustaumbilicales. De igual forma, el tratamiento pues se basa en la reparación de la hernia y existen múltiples técnicas para su reparación, descritas por varios autores. En líneas generales, donde la incisión es más común es la lateral y la semilunar. Estas ambas incisiones, aunque sean las más utilizadas, la gold estándar es la inferior, ya que según la literatura tiene menor predisposición de formar queloides. Luego viene la etapa de la disección, ubicación del defecto, evidenciar según el tamaño el contenido, el cual puede ser reintroducible o resecable si es muy grande. Y la reparación del defecto herniario. Posteriormente se fija el ombligo a lo que es la aponeurosis y se cierra la piel. Ahora, el uso de malla es decisión del cirujano para reforzar el defecto que se logra evidenciar, según lo que sea el tamaño de la hernia. Por lo cual, las herniorrafias o la hernioplastia son decisión del cirujano y esa decisión puede conllevar el tamaño de la hernia o la morbilidad o comorbilidad que tenga ese paciente a desarrollar una hernia a futuro. En cuanto a las infraumbilicales, son hernias excepcionales debido a que la línea alba es más estrecha por debajo del ombligo, es decir, se da en el 1% de los casos, coinciden con un punto débil, generalmente no más de 3 a 4 centímetros debajo del ombligo, y pues sus signos y síntomas o clínica en general son realmente similares a los ya explicados y su tratamiento de igual forma es completamente similar. Gold estándar sería la laparoscopia. Un estudio realizado en Buenos Aires, en un hospital de oncología, donde se estudió desde el 2005 hasta el 2012 en una población de 104 pacientes, demostró la existencia de hernias en un 27%, donde la infraumbilical se ubicó en un 4% de los casos. Todos estos pacientes iban a un procedimiento de abdominoplastia estética, en donde en su preoperatorio todos cumplían con un requisito de realizarse un ultrasonido abdominal de piel y partes blandas para ver si se llegaba a ubicar un defecto herniario en la pared abdominal. Todos los ultrasonidos de los 104 pacientes dieron negativos para defectos de pared. Y el 4% de los cuales se operaron tenían una hernia infraumbilical. Eso fue lo que me pareció interesante traerles a este estudio. Si muchos pacientes son asintomáticos en el transcurso de toda su vida y no presentan ninguna molestia, por lo cual nunca llegan a ser intervenidos. En cuanto a lo que es la hernia Spiegel, pues es un defecto de la pared abdominal infrecuente, de difícil diagnóstico y sintomatología inespecífica, por lo cual se puede definir como toda protrusión espontánea de grasa preperitoneal o de un saco peritoneal con contenido visceral, a través de un defecto o anillo en la aponeurosis. Se le conoce además como hernia ventrolateral por su ubicación, o de la línea semilunar, ¿verdad? Por su nombre,
o región anatómica descrita. Es una hernia que se describió ya desde los años 1600 y realmente la literatura no reporta muchos casos de la misma. Ahora bien, estas hernias representan del 0,1 a 2% de las hernias de la pared abdominal, con una ligera predisposición a lo que es el sexo femenino y del lado izquierdo. Son más frecuentes entre la quinta y sexta década de la vida y pueden ser congénitas o adquiridas. Además, el 90% suele ser por debajo de esta línea de Douglas y la mayoría de los casos pueden ser por protrusión de grasa preperitoneal, como en los casos anteriores. Y pues bueno, clásicamente nos orientamos a pacientes con obesidad, EPOC, cirugías previas, tos crónicas y multiparidad, embarazos a repetición, lo cual va a aumentar lo que es el contenido intraabdominal, ¿sí? La presión intraabdominal. Del lado derecho tenemos un estudio en Santiago de Chile donde se revisaron 23 casos y el estudio lo que demostró fue que la edad común para estos 23 casos o más frecuentes fue entre 61 y 70 años, con 9 casos. Mayormente en el sexo femenino con 16 casos, localizado predominantemente al lado izquierdo con 16 casos, y entre los factores asociados que se vieron, obesidad de mayor predisposición, EPOC, cirugías previas y multiparidad. Entonces, el estudio nos demuestra un poco de todo lo que venimos hablando. Además, el tratamiento el gol estándar es la cirugía laparoscópica, con colocación de malla para corregir el defecto o bien cirugía abierta, como fue en el caso de del estudio planteado. También vemos que, bueno, como decíamos, esta es la localización más frecuente de la hernia de Spiegel, la cual puede incluso disecar los músculos oblicuos o oblicuo con el transverso y darnos un falso diagnóstico, confundirlos con otras patologías al momento de examinar al paciente, pero que realmente nos estemos encontrando con una hernia de Spiegel. En cuanto a lo que son las hernias inguinales, pues las hernias de la pared abdominal representan una incidencia en la población del 10%, es decir, que de cada 100 personas, 10 tendrán una hernia en su vida. Y de estas, 75% presentan hernias inguinales, donde existe una mayor prevalencia en el sexo masculino, que es más o menos el 27%, versus el sexo femenino del 3%, siendo la reconstrucción herniaria una de las cirugías más frecuentemente realizadas en los hospitales de Latinoamérica, incluso del mundo, por lo que se encuentra entre los primeros 3 motivos de consulta, sumando las cirugías de emergencias, ambulatorias y electivas, ya que en estos 3 eslabones siempre realizamos cirugías herniarias. Las hernias inguinales se manifiestan por aumento de volumen en la región inguinal, por protrusión del saco herniario, y pueden clasificarse en directas por protrusión del defecto del piso inguinal e indirectas cuando aparecen a través del anillo inguinal interno o profundo. Y además, también podemos tener lo que son las hernias femorales, cuando el saco pasa a través del orificio femoral o ligamento lagunar. Por ende, las hernias inguinales pueden aparecer en cualquier edad de la vida, en ambos sexos, ser unilaterales o bilaterales y se clasifican de acuerdo a hallazgos quirúrgicos en varios tipos. Acá tenemos que las indirectas tienen varias características. Pueden aparecer a cualquier edad de la vida, ya que sabemos que el defecto viene del anillo interno. Existe un factor congénito predisponente en ambos sexos, por lo cual afecta a ambos sexos por igual. Puede descender hasta el escroto, raramente son bilaterales, con cierta frecuencia son irreductibles. No suele apreciar debilidad de la pared posterior, son alargadas y voluminosas y son Landívar negativo. En el caso de las directas, excepcionalmente aparecen antes de los 40 años. Son siempre adquiridas, raras en las mujeres, excepcionalmente puede llegar al escroto, más de la mitad suelen ser bilaterales, se suelen reducir espontáneamente y se pueden apreciar dilatación de la pared posterior del triángulo de Hesselberg. Son globulosas y pequeñas y Landívar positivo. Acá vemos
un caso, una serie de casos en donde utilizaron la clasificación de News para poder evidenciar en un hospital de México en el año 2018 una serie de casos del año 2016 y 2017 donde se estudiaron 114 pacientes por motivo de consulta, hernia en la región inguinocrural, en donde se evidenció que la edad rango promedio fue entre 61 y 80 años, con mayor predisposición en pacientes masculinos, que la hernia más común era la tipo 3B, que eran indirectas, grandes, comprometen la pared posterior del conducto inguinal. Entonces, en esta gráfica vemos que la mayor predisposición fue en los hombres de tipo 3B, alrededor de los 40 a 60 años de vida. En cuanto a lo que es la hernia inguinal, pues bueno, si es una urgencia, está estrangulada, pues amerita una cirugía urgente. Si son sintomáticas, puede ser que vaya a una cirugía programada porque el paciente acude por dolor de densidad espontáneamente, el mismo paciente se reduce la hernia, o puede ser completamente asintomática, lo cual amerite simplemente medidas generales y programar una cirugía electiva para ese paciente. Si son primarias unilaterales, pues van a lo que es una cirugía laparoscópica como gol estándar o una hernioplastia anterior, colocación de malla. Si es primaria bilateral, de igual forma cirugía laparoscópica o hernioplastia anterior. Y si es una hernia recurrente o una recidiva de ella, si es después de una técnica anterior, pues iría a una hernioplastia posterior o laparoscopía con colocación de malla, ¿no? Y si es por una técnica anterior, pues iría a una hernioplastia anterior. Ese según el esquema que les conseguí. Ahora, para hablar un poco de lo que son las femorales, pues se produce por un defecto de la fascia transversalis, exteriorizándose el saco herniario en la región femoral, por lo que el conducto crural, esta cara anterior va a ser la fascia cribriforme y el extremo superior es el anillo que comunica la cavidad abdominal con el triángulo de Scarpa. De afuera hacia adentro pasa el nervio crural, arteria femoral y vena femoral. Entre las venas femoral y el borde interno del anillo hay un espacio extenso ocupado por los troncos linfáticos que ascienden desde el muslo hacia la pelvis. También nos podemos encontrar el ganglio de Crockett y lo que es el ligamento del Gilbertman. Por lo cual son muchas estructuras las cuales vamos a tener anatómicamente en esta región, por lo cual es muy importante conocer la anatomía. Y bueno, su incidencia va del 5 al 7% de los casos con respecto a todas las hernias y afecta a predisposición a las mujeres. Vemos que sobre todo aquellas que tuvieron embarazos o embarazos a repetición. Y la estrangulación es muy frecuente en estos casos. La relación es de 9 a 1 y por lo general está dado entre los 30 y 60 años de vida. El orificio crural pues está limitado por la parte de arriba por la caja crural, abajo por el ligamento de Cooper, por debajo el ligamento de Gilbert y por fuera por la cintilla hilopectínea. Si bien la zona de mayor deslizamiento está limitada por lo que es la vena femoral. Y pues acá lo podemos ver. Se consideran factores predisponentes del desarrollo herniario, factores generales como la edad, falta de ejercicio, embarazos múltiples, cirugías previas, reposo en cama, ascitis y todas aquellas circunstancias que de igual forma aumenten la presión intraabdominal. Ahora bien, vemos una revisión de la literatura de 6.293 pacientes, lo cual comprende 25 estudios, por lo cual es un trabajo multicéntrico, en donde vieron que el 96% eran inguinales y el 4% femorales. Mayor predisposición en hombres, 95% de los que usaron malla no dieron recurrencia de esta patología. La mayor frecuencia de infección fue en el grupo que usó malla por ser un material protésico. Mayor cantidad de lesiones neurovasculares en los grupos donde no se usó malla. Seromas
mayor en grupo con malla, de igual forma por ser un material protésico. Malla menor riesgo de retención urinaria postoperatorio en los pacientes que se usó malla. Disminución de tiempo quirúrgico en reparación con malla y menor estancia hospitalaria. Se dice que pacientes en su postoperatorio pueden regresar al trabajo 2,87 días después que los que no usaron malla. Sí, eso es lo que demostró este estudio. Ahora, en cuanto a lo que son las hernias perineales, vemos que se producen a través de los intersticios situados entre los fascículos musculares de lo que sería el piso de la pelvis, ¿sí? Son por lo general infrecuentes y se observan sobre todo en mujeres, o llevan a un bajo riesgo de estrangulamiento, pero provocan una molestia funcional que es lo que justifica su resolución quirúrgica. Las hernias anteriores que se exteriorizan a nivel del labio mayor pueden tratarse por vía perineal, como lo vemos en la imagen, mientras que para las hernias posteriores el acceso sobre todo puede llegar a ser abdominal. Estas hernias pues también se pueden llamar pélvicas, isquiorrectales, pudendas, labiales, entre otros nombres, y por lo general no son muy comunes en el ser humano. Se desarrollan entre la edad comprendida entre unos 40 y 60 años, sobre todo en la mujer, favorecidas por la mayor amplitud de la pelvis y los partos a repetición, con proporción de 5:1, con respecto al hombre, por supuesto. Otros factores predisponentes son la obesidad, los esfuerzos mantenidos, y pues se ha observado en ocasiones después de la deambulación. ¿Aló? ¿Probando? Listo, ya recuperamos el internet. Ajá, por donde íbamos, estas hernias pues se producen en un punto débil en el músculo elevador del ano, y según se localicen por delante o por atrás del músculo transverso del periné, se denominan en anteriores o posteriores de manera respectiva. Los anteriores se desarrollan solo en la mujer y pueden descender hasta el labio mayor. Los posteriores pueden observarse en ambos sexos, pero predominan en las mujeres. Ambos tipos de hernias tienen un saco amplio que puede contener epiplón, asas intestinales o vejiga. Su sintomatología por lo general es escasa, pero depende del tamaño de la hernia y de los órganos que contenga. Pues si, por ejemplo, contiene vejiga, puede haber disuria, ardor, a la micción o polaquiuria. Además, pues cuando no se reducen, deberá diferenciarse de quistes, lipomas u otras patologías herniarias. Acá vemos un caso que les traigo de una paciente femenina de 44 años de edad, 3 partos de antecedentes y aumento progresivo de 14 meses en la región perineal posterior derecha. A los tactos vaginal y rectal no hubo ninguna eventualidad, y pues una tumoración que alrededor de 10 centímetros y sin cambios de coloración como lo ven en la imagen. Por lo cual se procede a disecar el saco con resección del mismo, el cual se cerró con sutura crómico 0, reabsorbible, y se dejó una malla de polipropileno. Posteriormente se cierra la piel de igual forma con sutura absorbible tipo crómico 2.0. En cuanto a lo que son las hernias del triángulo de Greenfeld, pues tenemos el triángulo lumbar superior, ¿sí? El cual limita de forma anterior con lo que es abdomen, de forma posterior, que es completamente el lumbar, músculo erector de la columna, su base, que sería la 12ª costilla, y el músculo serrato anterior. Y el techo, el músculo oblicuo externo y dorsal ancho. Su suelo contemplado completamente por lo que es aponeurosis. Estas hernias de igual forma se conocen desde los años 1600
y suelen localizarse en el triángulo lumbar superior izquierdo. Representan alrededor del 2% en la población general y pues no existen muchas de estas hernias descritas en la literatura. Se proyecta que alrededor de unos 300 casos publicados. La mayor parte de los centros hospitalarios han publicado a duras penas 2 casos de este tipo de hernia. Y pues la forma de presentación pues es muy variable. Pueden ser asintomáticas, pero pueden producir una molestia o dolor asociado a una masa palpable, dependiendo de su tamaño, de su contenido y de la existencia o no de estrangulación. Por lo cual puede llegar un paciente obstruido con bastante dolor abdominal. Nosotros revisamos la pared anterior del abdomen, no vemos ningún saco herniario y realmente es una hernia lumbar. Aunque el diagnóstico clínico debe estar basado, como le digo, en la anamnesis y la exploración física, y nunca olvidar la pared posterior del abdomen. Siempre que el estado general del paciente lo permita, las hernias lumbares han de tratarse precozmente, corrigiendo el defecto, ¿sí? Por lo cual existen 2 tipos de abordaje, uno que puede ser anterior, por vía laparoscópica o abierta, o posterior. Por lo cual la hernia lumbar, pues, es poco frecuente y para su diagnóstico es necesaria una buena anamnesis clínica y exploración física, pero también se incluye como estudios de extensión la tomografía, lo cual va a identificar cuál es el contenido de esa hernia para tomar en consideración la conducta a seguir. En este caso clínico vemos que un paciente, el cual acudió por una hernia, ¿verdad?, del triángulo superior, el cual su contenido era epiplón. Por lo cual, pues lo que hicieron fue una lumbotomía con disección y extracción del contenido, colocación de malla y cierre. En cuanto al triángulo de Petit, pues es de menor tamaño que el otro y pues está conformado de forma anterior, de igual forma es abdominal, posterior es lumbar. La base en este caso es la cresta ilíaca y el techo es fascia superficial, más el suelo que son el músculo oblicuo interno. De igual forma, desde los años 1700 se conoce este tipo de hernia y hay pocos casos publicados en la literatura. Por lo general se presentan en muy poco porcentaje, pero sí causa una elevada morbimortalidad, por lo que se debe tener en cuenta a la hora de lograr dar con este cuadro diagnóstico, ver si es de obstrucción y tomar la decisión de cuál va a ser el abordaje a seguir. De igual forma, la tomografía es uno de los estudios realizados para el diagnóstico de este tipo de hernia. En este caso, un paciente polilesionado que posterior a una caída en moto acudió con un aumento de volumen en región lumbar, por lo cual realizan una tomografía y en vista de hallazgos deciden realizar de igual forma una lumbotomía en donde se vio contenido de epiplón, se realizó colocación de malla y cierre. Les traigo un caso muy interesante en donde a través de una mastectomía con reparación con un colgajo miocutáneo de dorsal ancho, reacude a la emergencia por presentar una hernia de Petit. La paciente, pues esto fue en el preoperatorio de la mastectomía y posteriormente pues acude por presentar su hernia. Como gol estándar realizan la tomografía, se ve el defecto herniario, por lo que se procede a realizar cirugía con colocación de malla y corregir el defecto herniario. Sí, ya aquí está corregido. Por lo que si comparamos ambos tipos de hernias, pues la del triángulo superior, vemos que el vértice es hacia abajo, es mayor, más constante, punto más frecuente de hernias lumbares relacionado con el duodécimo nervio torácico y el primero lumbar. Es decir, hay nervios que pasan por este límite. Por lo general se describe en la literatura que es avascular, recubierto por el músculo dorsal ancho. En el caso del triángulo inferior, vemos que por lo general es derecho, el vértice está hacia arriba, es menor, menos constante, punto más frecuente de hernia lumbar,
punto menos frecuente en el lumbar, no alberga nervios, es vascular y recubierto por la fascia superficial de la piel. Traemos un flujograma diagnóstico que nos puede servir para cualquier tipo de hernia. En este caso, usan de ejemplo lo que es la hernia umbilical. Si tenemos el diagnóstico claro de hernia umbilical, pues si es sintomática va a cirugía. Si no es sintomática, puede haber un manejo expectante e ir para una cirugía, pero de forma electiva. En el caso de que sea una tumefacción sin síntomas agudos, se realiza una historia clínica y un buen examen físico. Si el diagnóstico no es claro de que es una hernia umbilical, pues se ve el diagnóstico diferencial con otras patologías. Nos podemos apoyar con estudios de imagen, ultrasonido, etc. Y si el diagnóstico aún no es claro, si es claro, puede ir a una cirugía electiva o una cirugía de emergencia. Y si no es claro, puede ir a un estudio tomográfico que nos puede dar otro tipo de patología, o si el resultado es concluyente de hernia, ir a una cirugía electiva o una cirugía de emergencia, según sea el caso. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la charla. Y pues, de más está decirles que muchas gracias por todo. Espero que les sirva a los residentes, más que todo a los de primer año, ya que es muy importante siempre pensar en todos los tipos de hernia y pensar cómo te va a llegar ese paciente, bien sea a la emergencia o a la consulta. Entonces, para eso es este seminario y para eso vimos los tipos de hernias más frecuentes y algunos menos frecuentes que nos pueden llegar a esta emergencia.